secuelas visuales muy importantes, como puede ser una ceguera bilateral. Y pues esta enfermedad o esta patología ha ido aumentando recientemente, ya que ha habido un aumento en la sobrevida de los recién nacidos que tienen muy bajo peso al nacer. Como un poquito de historia, esta enfermedad fue descrita inicialmente como fibroplasia retrolental por Theodore Terry en 1942 y pues se ha descrito que hasta el día de hoy ha habido tres epidemias importantes de la retinopatía del prematuro. La primera fue en los años de 1940 a 1950, esto por la falta de monitorización de oxígeno suplementario en las unidades de cuidados intensivos neonatales. También otra en 1970, que esta fue la segunda, esta porque se vio que había edades gestacionales más tempranas y que con menor peso al nacer, y también aumentó la sobrevida de estos pacientes. Y en 1990 porque ha habido mucho aumento de los partos prematuros y pues hay muchos factores de riesgo que pueden desencadenar esto. Hablando propiamente de los nacimientos prematuros, pues esto lo saqué de la Organización Mundial de la Salud. Hasta el año 2020 había 13,4 millones de niños prematuros en el mundo y pues las complicaciones derivadas del nacimiento prematuro es la principal causa de mortalidad entre los menores de 5 años. Cabe destacar que tres cuartas partes de estas muertes se pueden prevenir y la tasa de nacimientos prematuros en el 2020 fue a un 4 a un 16% de los niños. Entonces, pues para hablar de la retinopatía del prematuro, pues primero tenemos que saber cómo se define la prematuridad. Entonces, un nacimiento prematuro es un nacimiento que se haya completado antes de las 37, o sea, que nazca antes del bebé, antes de que se hayan completado las 37 semanas de gestación. Hay diferentes tipos de prematuridad. El prematuro extremo es cuando el bebé nace antes de las 28 semanas, muy prematuro es de las 28 a las 32 semanas y el prematuro moderado a tardío es de las 32 a las 37 semanas de gestación. Después vamos a hablar del desarrollo vascular para poder entender la patogénesis de la enfermedad. Hay dos conceptos importantes que debemos tener en cuenta. El primero es la vasculogénesis, que esto es la formación vascular de nuevo, y otro que es la angiogénesis, que esta es la formación de vasos a través de brotes preexistentes. Entonces, pues en la angiogénesis, aquí vamos a tener una hipoxia tisular. Entonces, esta hipoxia va a estimular el factor inducible por hipoxia tipo 1, que este es un factor de transcripción para el VEGF. Entonces, en la retinopatía del prematuro vamos a tener una fase que cursa con hiperoxia relativa. Esta hiperoxia relativa, a su vez, va a reducir el factor inducible por hipoxia, entonces vamos a tener una reducción en el retraso del crecimiento vascular, sobre todo en el asco papilomacular y en la región perifoveolar. También es importante definir que la vascularización de la retina comienza aproximadamente en la semana 14 de gestación. Esta empieza en la cabeza del nervio óptico y tiene una distribución desde el centro hacia la periferia. La retina nasal se vasculariza completamente aproximadamente a las 36 semanas de gestación y la retina temporal se vasculariza completamente aproximadamente a las 40 semanas de gestación. Y el patrón de vasculatura retiniana de un adulto se alcanza hacia el quinto mes de vida, pero pues esto puede variar. En la patogénesis de la ROP vamos a tener dos diferentes fases. Primero, pues la fase uno y después la fase 2. La fase uno se va a dar desde el nacimiento hasta aproximadamente las 31 semanas de edad gestacional. Aquí vamos a tener un proceso de hiperoxia, que esto va a suprimir la expresión del factor de crecimiento vascular endotelial. Se detiene el proceso de vascularización y hay pérdida de células endoteliales y obliteración de los nuevos vasos. Después, la fase 2, esta se lleva a cabo entre las 32 a las 34 semanas de gestación, bueno, de edad gestacional más bien. Tenemos una fase proliferativa, que es la fase de neovascularización, esto causado por la hipoxia relativa. Entonces se induce el factor inducible por hipoxia, entonces tenemos proliferación de nuevos vasos sanguíneos, que es mediado por el factor de crecimiento vascular endotelial. Y pues aquí lo quise representar en un esquema que, bueno, primero tenemos hasta el lado izquierdo el crecimiento vascular normal, donde tenemos el factor inducible por hipoxia, el factor de crecimiento vascular endotelial, la eritropoyetina y también los ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, esto nos lleva a la fase uno, que es la detención del crecimiento vascular. Aquí disminuye el factor inducible por hipoxia, el VEGF, la eritropoyetina y los ácidos grasos poliinsaturados, y pues aquí, para cambiar a la fase 2, aumenta el metabolismo de la hipoxia y aquí tenemos una neovascularización retiniana, en donde pues aumenta el factor de crecimiento
vascular endotelial, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, también la eritropoyetina y los ácidos grasos poliinsaturados. Tenemos varios factores de riesgo, los cuales pueden ser maternos, también factores prenatales, perinatales, demográficos, médicos, nutricionales y genéticos. Y se ha visto que la retinopatía del prematuro tiene mayor incidencia en los pacientes del sexo masculino y en los pacientes de raza caucásica. Y los factores de riesgo más importantes o mayormente asociados a la retinopatía del prematuro, pues el primero es el bajo peso al nacer, después la edad gestacional y luego los niveles altos y fluctuantes de oxígeno, que ahorita vamos a hablar de cada uno de estos factores. La edad gestacional, pues aquí en México, o sea, se considera que hay que hacerle tamizaje, bueno, más bien revisar a todos los bebés que son menores de 34 semanas de gestación y con 1.750 gramos de peso. En países más desarrollados tienen como más chance de tener una edad gestacional menor de 30 semanas de gestación y menos de 1.500 gramos, pero pues se ha visto que la retinopatía del prematuro es más frecuente y más grave en los pacientes de 24 a 27 semanas de gestación y en los que pesan 800 gramos o menos. También pues se ha visto que hay una asociación fuerte entre el oxígeno y la retinopatía del prematuro. Esto porque a veces podemos tener niveles de hipoxia intermitente. Esto se define como una saturación de oxígeno menos del 80% por un minuto o más. También porque tenemos muchas fluctuaciones y porque no están bien monitorizados en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, se cree que una monitorización del 91 o 95% nos ayuda un poco a reducir el riesgo de desarrollar retinopatía del prematuro. Hay otros factores de riesgo que también están asociados a esta enfermedad, como son la sepsis, recibir transfusiones sanguíneas, los bebés que tienen hemorragias intraventricular, enterocolitis necrosante, la ganancia lenta de peso, persistencia del conducto arterioso, hiperglucemia, apnea y la displasia broncopulmonar, pero pues la mayoría de los neonatos que están en UCIN, la verdad es que casi todos tienen todos estos factores de riesgo. Entonces, pues esta es una tabla que viene en la guía del grupo ROP de México, que son los factores que contribuyen a un mejor cuidado neonatal en el prematuro. El primero, pues, son los esteroides prenatales como la betametasona, también el lugar de nacimiento, el control térmico, evitar experiencias dolorosas, evitar infecciones, la adecuada nutrición o alimentación temprana con leche materna, manejo cuidadoso de los líquidos, la oxigenación apropiada. Los esteroides postnatales, pues seleccionar bien a los pacientes a los que se los vamos a administrar. Manejos de la apnea, manejo de la persistencia del conducto arterioso, reducción de la luz ambiental, tener un manejo mínimo con estos pacientes y también la relación médico-paciente y también enfermero-paciente, que sea una relación óptima. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿No? Bueno. Vamos a seguir con el tamizaje. Entonces, lo que hacemos para el tamizaje, pues, es ver cuáles son los bebés que tienen riesgo de desarrollar ROP severo y complicaciones secundarias a la ROP. Esto es variable según los países, varía en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces, pues aquí debemos de educarnos tanto los oftalmólogos como los pediatras y los neonatólogos para estar como todos en sintonía para saber cuándo tenemos que tamizar a un bebé o cuándo lo tenemos que, pues, vigilar, ¿no? Entonces, esta tabla viene en un artículo que encontré. Esta es como todas las guías de tamizaje de todos los países. Entonces, aquí viene México y se las puse acá. ¿Cómo se realiza el tamizaje en México? Son a los pacientes de 34 semanas de gestación o menos y que pesen menos de 1.750 gramos. También hay que hacerles tamizajes a los bebés mayores de 34 semanas de gestación y que pesen más de 1.750 gramos, pero que recibieron oxígeno suplementario, y también a cualquier recién nacido pretérmino, pero que tengan alguno de los factores de riesgo asociados que ya les comenté hace ratito. También, pues, es importante saber cuándo es el momento recomendado para el primer examen según la edad gestacional. Entonces, pues aquí está esta tabla en donde viene la edad gestacional al nacer y la edad postmenstrual y la edad cronológica. Pues para fines prácticos, todos los nacidos antes de las 27 semanas, a las 27 semanas o antes, hay que tamizarlos a las 31 semanas de edad postmenstrual, y a los mayores de 27 semanas los podemos tamizar a las 4 semanas de edad postmenstrual. ¿Sí queda claro esto? Bueno. Sí, Entonces, pues, ¿sí? ¿Alguien? ¿No? Bueno.
Entonces les quise poner esta que viene en la Cartilla Nacional de Salud, en donde aquí, pues en el circulito rojo podemos ver que viene la exploración de la integridad visual o el tamiz visual, que es obligatorio en los primeros 28 días de vida. Y también esta es la imagen de la derecha es una que escaneé yo de una cartilla nacional de un bebé que nos llegó hace ratito. Entonces aquí también viene el tamiz oftalmológico que se realiza en el primer mes de vida. Entonces, pues en el artículo 64 de la Ley General de Salud viene que el tamiz visual es obligatorio al menos al mes y al año de vida. Y pues, ¿cómo se realiza el tamiz visual? Hay que, pues, tener un oftalmólogo con experiencia, un oftalmoscopio indirecto, y puedes utilizar la lente de 28 dioptrías o la lente de 20 dioptrías. A mí en lo personal me gusta más la de 28. También hay que tener en cuenta las condiciones del paciente, también si el paciente está llorando mucho, si pueden presentar episodios de bradicardia y de taquicardia, episodios de apnea también, y pues recordar que las gotas para dilatar que utilizamos, pues que es el TP, que es tropicamida con fenilefrina, la fenilefrina puede causar taquicardia y también hipertensión. Entonces, pues lo primero que debemos de tener es una buena midriasis en estos pacientes, administrar anestésico tópico, ponerle un blefarostato. Este de aquí de la imagen es el blefarostato que se llama Alfonso. Y también podemos utilizar el indentador. Este indentador que les puse aquí se llama Flynn. Y pues esta es una lente de 28 dioptrías. Lo primero que tenemos que evaluar es el polo posterior para detectar la enfermedad plus, o sea, ver la tortuosidad y la dilatación de las venas y también establecer en qué zona está la enfermedad. Ahorita vamos a hablar de cuáles son las zonas y cuáles son los estadios y cuál es la enfermedad plus. Y después de eso nos tenemos que pasar a la retina periférica. Entonces, ya pasando a la clasificación, aquí vamos a hablar de un artículo que se llama ICROP 3, pero bueno, el ICROP significa International Classification of Retinopathy of Prematurity, que esta fue formada en 1984 inicialmente por 23 oftalmólogos de 11 países. Después de esto vinieron como varios cambios en el ICROP, esto por los componentes subjetivos que tenían, las innovaciones en la oftalmología y también por el advenimiento de la terapia con antiangiogénicos. Entonces, como una pequeña línea del tiempo, tenemos que el primer ICROP, bueno, se modificó por primera vez en 1987 para poder agregar el desprendimiento de retina. También en 2005 por los avances tecnológicos que hubo en la oftalmología. Y después la última modificación, que es el ICROP 3, del que vamos a hablar ahorita, se realizó en el 2021. Esto por las innovaciones en la oftalmología y también por los antiangiogénicos. Entonces, pues este es el ICROP 3. De hecho, aquí hay una doctora que es mexicana, que es la doctora Mariana Martínez Castellanos. Entonces, primero, lo que debemos de saber para la clasificación de ROC, para poder clasificarlos adecuadamente, es la zona. Esta es la localización de la vascularización, cuál es su madurez y cuál es el riesgo de que este paciente desarrolle ROP. Entonces, esto se realiza por unos círculos con el nervio óptico en el centro. Hay tres zonas concéntricas y la localización más posterior de la vasculatura es lo que nos va a denotar la zona. Tenemos distintas zonas, la zona 1, la zona 2, la zona 2 posterior y la zona 3. La zona 1 es un círculo cuyo radio es dos veces la distancia del centro del nervio óptico al centro de la fóvea. Después, la zona 2 se va a extender nasalmente desde el límite de la zona 1 hacia la hora serrata nasal. La zona 2 posterior son dos diámetros de disco por fuera de la zona 1. Esta se agregó nueva en el ICROP 3, la zona 2 posterior. Y la zona 3 es la creciente rosidal de la retina temporal. Entonces aquí tenemos este esquema que viene en el ICROP 3. Tenemos el ojo izquierdo y el ojo derecho, pues la verdad es que está bastante didáctico. Aquí podemos ver la zona 1, la zona 2 posterior, que son dos diámetros de disco por fuera de la zona 1, después la zona 2, que es hacia la hora serrata nasal, y la zona 3, que es toda la creciente temporal que sobra. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con las zonas? Todo bien. Va. Dicho de una manera más práctica, ¿cómo podrías definir estas zonas, Bricia? Sobre todo la zona uno. Pues como polo posterior. Si te fijas, en el centro está el nervio óptico. Entonces Ujú. es como si tú posicionaras tu lupa con justamente el centro del nervio óptico y todo lo que alcanzas a ver con tu lupa de 28 dioptrías hacia temporal y nasal superior e inferior va a ser tu zona uno. No sé si puedo dibujar aquí. Creo que no. Sí, doc. Sí, no encuentro dónde. A ver, ayúdame.
Hay como un dibujito de, ándale, de un lapicito, miren, no sé si lo ve. A ver, a ver. Mm, En la esquina inferior mm, izquierda. esquina inferior izquierda. No me sale aplicaciones. No, eso no es. No es sobre la Mm, barra, sino como en la pantalla arriba hay un Está lapicito. como flotando, dele clic para que aparezca lo de silenciar y eso. Y a la ah, esquina inferior izquierda ya, ya, aparece. ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aquí está. Ok, ok. Entonces, tu zona uno va a ser la zona que vas a ver con posicionando tu lupa y poniendo como referencia el nervio óptico en el centro. Todo lo que abarque tu lupa con el nervio óptico en el centro va a ser la zona uno. Tu zona 2 vas a tener que poner tu lupa y todo lo que abarque del borde de la papila hacia los lados, ahí, hacia por ejemplo hacia acá, perdón los círculos, creo que hay para círculos prediseñados, ¿no? Creo que no. Bueno, imagina que es un círculo, entonces poniendo el borde de su imagen con la lupa en el borde del nervio óptico hacia el lado nasal, es la zona 2 nasal. Igual, lo temporal, poniendo el borde del borde temporal hacia la zona 2 temporal, y así prácticamente con todos los sectores. No sé si me estoy dando a entender o lo estoy diciendo más bolas. No, Y sí se luego eso creo entiende. que Claro, tienen mucha duda de qué están viendo, si es zona uno, zona 2, o zona 3. Y la zona 3 únicamente es a través de la indentación, indentación escleral, y también manipulando el ojito hacia las direcciones más extremas. ¿Sí les quedó claro a todos? sí, Doc. Sí. Ok. Sigue, Bricia. Muy bien. Ay, ¿cómo borro eso? Ya. ¿Sí, no? ¿Sí se borró? Se quedó el- Sí, ¿Quién puso eso rojo? No fui yo, ya está. Gracias, gracias. Bueno, también otro término que añadió el ICROP 3 es la muesca, que esta es una incursión de una lesión en una o dos zonas horarias, de una zona más posterior que el resto. Por ejemplo, si tenemos a un paciente que la mayoría de la vasculatura está en zona 2, pero hay una muesca que se mete hacia la zona uno, que se ve como en esta imagen de aquí, o sea, las líneas blancas denotan como hacia dónde está metiendo la muesca. Este, Aquí siempre hay que registrar la zona más posterior a expensas de muesca. Por ejemplo, si tenemos a un paciente que la mayoría de la vasculatura está en zona 2, pero tenemos la muesca que se mete a zona uno, hay que reportarlo como una zona uno a expensas de muesca. ¿Sí me di a entender? sí, O sea, la Va. muesca, Bueno, haz de después cuenta que vamos. tienes, perdón, si la muesca está abarcando zona uno, zona 2 o zona 3, ahí clasificas ya tu enfermedad en la zona donde está abarcando la muesca. A pesar de que sea solamente un meridiano, si la muesca está presente, tu enfermedad está en esa zona y te da como ese criterio de gravedad. Muy bien. Entonces, después vamos a continuar con la enfermedad plus. Esta es como su definición, es dilatación y tortuosidad de los vasos del polo posterior, pero hay otro espectro que es la enfermedad pre-plus, que esta es una dilatación vascular y tortuosidad anormal, pero que no se considera suficiente como para clasificarlo como enfermedad plus. La verdad es que esto es bastante subjetivo, pero el ICROP 3 trató de hacer como un consenso, entonces pusieron esta imagen que está como semaforizada, o sea, si se fijan, pues es verde, amarillo, naranja y rojo, ¿no? Donde el verde pues es una enfermedad como pre-plus y el rojo es una enfermedad plus ya muy marcada. También hay estas imágenes que van desde el P1 hasta el P9 y lo podemos reportar así como, pues no sé, enfermedad en zona 2 posterior con P3. Entonces, pues esta imagen si quieren al ratito se las paso al grupo para que todos los tengan a la mano para cuando revisen algún paciente con ROP puedan estadificar el plus o la enfermedad plus. Entonces, después vamos a hablar de los estadios. Los estadios agudos como tal son del estadio uno al 3 y también hay un estadio o como un espectro de la enfermedad que es la vascularización incompleta, que antes se conocía como retina inmadura, pero pues ya ahorita se debe llamar vascularización incompleta y se debe de poner la zona en la que estás viendo esa vascularización incompleta. Y si tenemos más de un estadio en el mismo ojo, siempre hay que reportar el estadio más severo de la enfermedad.
Entonces aquí tenemos una imagen que es una imagen de vascularización incompleta en zona uno, pero esto no significa que los pacientes tengan retinopatía del prematuro, sin embargo, pues hay que estarlos vigilando. El estadio uno, pues como tal, se define como la línea de demarcación. Esta es una línea plana y blanquecina que va a separar la zona vascular de la zona vascular. Entonces, sí se ve mi puntero. Aquí se nota como esta línea, bueno, no está de muy buena calidad de la foto, pero se nota como esta línea blanquecita, en donde se ve que como que se cortan los vasos. Entonces, este sería un estadio uno, la línea de demarcación. Y pues esta es una imagen un poquito más clara. Aquí si se fijan en las flechas blancas, pues aquí se ve muy bien la línea de demarcación y pues se nota muy bien dónde está la zona vascular y la zona vascular. El estadio 2, pues esto ya se define como una cresta sobreelevada de una coloración como blanquecina o asalmonada. Y aquí puede haber unas lesiones que se conocen como popcorn o palomitas, que son penachos de tejido neovascular. Entonces aquí tenemos esta imagen que aquí pues se puede ver, o sea que ya no es como tal nada más la línea de demarcación, sino que ya se ve un poquito más sobreelevada. Igual se nota muy bien la diferencia entre la retina vascular y la retina avascular. El estadio 3 aquí ya es una proliferación de tejido neovascular desde la cresta hacia el vítreo. Y tenemos esta imagen de fondo de ojo, en donde pues aquí se nota bien, o sea, la cresta, pero que ya hay tejido neovascular hacia esta zona. Después tenemos los estadios ya de desprendimiento de retina, que son los estadios 4 y 5. El estadio 4 se define como un desprendimiento parcial y el estadio 5 se define como un desprendimiento total. El estadio 4, a su vez, se subdivide en estadio 4A, que es desprendimiento de retina sin involucro foveal, y estadio 4B, que este ya es un desprendimiento de retina con involucro foveal. Y aquí en la imagen de abajo, pues se los quise representar con un esquema. Esta viene en el tomo de retina in vitro de la Academia Americana de Oftalmología. Y pues acá tenemos algunas otras imágenes. La imagen de la izquierda es un estadio 4A, si se fijan está desprendida la retina, pero como tal no tiene involucro foveal. Y la imagen de la derecha es un desprendimiento de retina ya con involucro foveal. Entonces aquí vamos a clasificar la retinopatía del prematuro como un estadio 4B. Acá tenemos otras imágenes. Los puntos blancos de la imagen izquierda, aquí son las zonas de tracción donde se está levantando la retina, pero pues la mácula está aplicada, ¿no? Y en la imagen de la derecha, aquí pues ya tenemos, también es con la mácula aplicada. Entonces estas dos imágenes son de un estadio 4A. Al contrario de pues estas imágenes, en donde en la imagen de la izquierda tenemos como todo este dragging macular y acá pues ya tenemos el desprendimiento con involucro de la mácula, entonces este es un estadio 4B. El desprendimiento de retina puede ser tanto exudativo como traccional. Los exudativos se pueden presentar días después del tratamiento con láser, suelen ser convexos, localizados y autolimitados, y los traccionales, estos son por organización fibrovascular, y también pueden presentar haze vítreo y hemorragias subretinianas. Después del estadio 5, ya es un desprendimiento total de retina y aquí vamos a ver las configuraciones en embudo. También este estadio 5 se subdivide en otros tres, que es el 5A, el 5B y el 5C. El 5A es cuando tenemos el nervio óptico visible, entonces lo podemos clasificar como un desprendimiento de retina en embudo abierto. El 5B es con el nervio óptico no visible, con una clasificación en embudo cerrado. Y el 5C es cuando ya tenemos anormalidades en el segmento anterior. Entonces, estas imágenes, la A y la B, son de un desprendimiento de retina total, pero aquí, pues en el A todavía podemos observar el nervio óptico. Y acá traigo otras, que bueno, esta de la derecha, de la izquierda, perdón, tenemos un desprendimiento de retina total, pero que aún está visible el nervio óptico, entonces sería un embudo abierto. Y la imagen de la izquierda, aquí ya no podemos visualizar las estructuras de, bueno, el nervio óptico, entonces aquí sería un estadio 5B o embudo cerrado. También en estas imágenes les quise representar las anormalidades en el segmento anterior. En la imagen de la izquierda podemos ver que todo este paciente pues tiene todo tejido fibroso detrás del cristalino, entonces ni siquiera nos va a permitir ver el fondo de ojo. Y en la imagen de la derecha, aquí tenemos un paciente con ya la cámara anterior un poco estrecha, el cristalino está como desplazado hacia adelante
y también el asterisco está denotando una opacidad corneal central. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de los estadios? ¿O alguien que quiera agregar algo? ¿No? Bueno, continuamos. Todo bien. Entonces seguimos con la enfermedad de retinopatía de prematuro agresiva o aggressive ROP. Este es un desarrollo rápido de neovascularización patológica con enfermedad plus severa, pero que esta enfermedad como tal, o sea, no va primero a pasar por la línea de demarcación, luego la cresta, luego la neovascularización, sino que puede empezar como en los estadios más, como por ejemplo en un estadio 3 así de, este, luego, ¿no? También tenemos varias anormalidades capilares, como los shunts arteriovenosos y las asas de dilatación vascular, que en la imagen inferior, eso es lo que están señalando estas flechas blancas, un asa de dilatación vascular. Estas son unas imágenes clínicas y al lado su imagen por fluorangiografía. Entonces, pues acá podemos ver que tenemos toda esta tortuosidad vascular y pues acá en la imagen por la fluorangiografía podemos ver todas estas asas dilatadas. Y pues en la imagen inferior, o sea, podemos ver que aparentemente se ve que está vascularizada la retina, pero ya cuando le hacemos la FAR, pues vemos todas estas islas de, pues que no está bien vascularizada la retina. Hay otros conceptos que es, uno de ellos es la regresión. Como tal, esto se clasifica como la involución y resolución de la enfermedad. Esto puede ser ya sea espontáneo o después del tratamiento. Puede haber una regresión completa o incompleta, pero pueden persistir las anomalías retinianas. ¿Y cómo se define la regresión? Cuando hay una disminución de plus, un aumento de vascularización en la retina avascular y también la resolución de hemorragias. También podemos tener mayor claridad de medios, adelgazamiento y blancamiento del tejido neovascular. Entonces, en las distintas terapias se ha visto que hay regresión, por ejemplo, en la aplicación posterior a la aplicación de antiangiogénico, más o menos 1 a 3 días después de la aplicación del mismo, y en la fotocoagulación con láser, más o menos de 7 a 14 días después de la aplicación del mismo. Después tenemos otro término que es la retina vascular persistente. Esto pues se puede ver ya sea en el polo posterior en la periferia y también ya sea en la resolución espontánea o después del tratamiento. Y esta debe ser descrita por su localización y extensión. Tenemos otro término que es la reactivación, que pues esto es después del tratamiento. Aquí es cuando posterior al tratamiento, ya sea con antiangiogénico o con láser, podemos tener nuevas lesiones o nuevos cambios vasculares y pues se suele dar desde las 37 hasta las 60 semanas de edad postmenstrual y cuando detectamos esta enfermedad siempre hay que agregar el término reactivado. Entonces, pues este es otro cuadro donde nos ponen todos los estadios, la zona 1, zona 2 y zona 3, y la enfermedad plus y la enfermedad no plus. Entonces, pues si se fijan, esta también está como semaforizada para saber cuándo le tenemos que realizar el examen en 2 semanas. Aquí viene el término inmadura, pero acuérdense que ya no se dice inmadura. Entonces, si quieren, esta también se las puedo enviar al grupo para que siempre la tengan a la mano. Y ahorita vamos a hablar de los tipos de ROP y de los tratamientos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o algún comentario? Doc, respecto a lo del diagnóstico, antes de que pasemos a tratamiento, no sé si es aconsejable o usted lo ha utilizado, por ejemplo, la RedCam. ¿Quién yo? No, Bueno, no sé, doctor. la doctora Zaira seguramente, bueno, no sé, yo supongo que sí. Yo desafortunadamente en los hospitales que he estado no ha habido acceso a RedCam. Y pues de aquí la importancia de que ustedes sepan manejar bien el osciloscopio indirecto, la lupa e incluso su teléfono celular y tomar video. Pues es válido, no sé, de repente tomar video y preguntarle a algún colega, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ves esto? Porque bueno, igual ahorita, si me permiten compartir pantalla, me voy a agregar algunas cositas, pero sí, realmente ya teniendo al paciente ahí llorando, desaturando, que no dilata bien, sí es muy diferente verlo en vivo que en las fotos de RedCam. Y bueno, lo ideal siempre es, los días internacionales hablan del uso de RedCam, pero en la vida real aquí en México no sé cuántos centros eh, tendrán RedCam, tal vez el infantil de México, el general probablemente, y yo creo que nada más. De hecho, Entonces, sí hay más lugares que tienen RedCam. El problema es que no se ha dado
una capacitación previa a darle el RedCam. De hecho, les puedo compartir que hay lugares, hace algunos años, a través de lo que era el Seguro Popular, el Infantil de México repartió como 32 cámaras tipo Shuttle de RedCam, que el Shuttle es como la versión más portátil, que se fueron a diferentes estados. Sin embargo, lo malo fue que no hubo seguimiento y no hubo capacitación del personal previo a la entrega de estos equipos. Entonces hay lugares donde se entregaron los equipos y no los utilizan. Pero aún así no son muchas las RedCams que hay en el país, o sea, tal vez cuando mucho 40, contando a esas 30 y tantas, ¿no? Por ejemplo, en el APEC hay, ¿no? En el General hay, en el Instituto Nacional de Pediatría hay, con nosotros hay, en el Militar hay, pero estoy totalmente de acuerdo en que lo que tienen que aprender es fundoscopía, porque la mayoría de los lugares en donde van a estar estos niños no van a tener acceso a tomar una fotografía con RedCam y al final lo importante es la revisión. O sea, no, porque imagínense que ustedes aprenden a tomar fotos y el día que no tienen una cámara, pues ¿qué van a hacer, no? Entonces estoy totalmente de acuerdo con el doctor que lo que hay que aprender es a revisar al paciente en las circunstancias reales en las que se revisa a un paciente con todas esas dificultades. Y si tienen esa herramienta, también hay que aprender a usarla, porque claro que es una herramienta muy buena. No es lo mismo decirle a un colega, es que yo le veo estadio 1 en zona 2 con P6 y esa es mi percepción o fue la parte de la retina que alcancé a ver que mostrarle una foto. O sea, las fotos por supuesto que tienen su utilidad y cada vez más se van a hacer más baratos estos equipos y vamos a poder utilizar más telemedicina, por ejemplo, pero todavía estamos en pañales en ese tema, ¿no? Ojalá que los años, así como antes decíamos, no, pues un celular, ¿quién lo va a tener? Y ahora no hay nadie que no tenga un celular. Ojalá que así hagamos con la RedCam, ¿no? Para hacer telemedicina, no solo en ROP, sino en muchas otras enfermedades de la retina de los niños. Y Bricia, ¿no te ha tocado usar RedCam? ¿En serio? ¿En tu mes no te ha tocado todavía? Sí, 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 el otro día, pero ya vi que se veía medio feo porque tenía los medios bien turbios la niña. Bueno, mañana vamos a tener oportunidad. Ya no los interrumpo, perdón. Va. Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar con las opciones que tenemos de tratamiento para la retinopatía del prematuro. Entonces, pues lo que tenemos que tener en cuenta es la prevención de la pérdida visual y también preservar la integridad de la retina, pero pues también esto depende mucho del estadio en el que nosotros podamos, pues como agarrar al paciente. Entonces, los tratamientos como más utilizados en la actualidad, pues tenemos el láser, también tenemos los antiangiogénicos, que ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos, y también pues la cirugía de retina y también pues hay que mencionar la crioterapia. Entonces, como tal, tenemos dos tipos de ROP. El ROP tipo 1 se va a clasificar como zona 1, cualquier estadio con plus, zona 1, estadio 3 sin enfermedad plus y zona 2 con estadio 2 o 3 con plus. ¿Esto como para qué? Para darle tratamiento con láser en la retina periférica antes de las 72 horas. Y después tenemos el otro grupo, el otro tipo, que es el ROP tipo 2. La zona 1 es el estadio 1 o 2 sin plus y la zona 2 con estadio 3 sin plus. Aquí lo podemos mantener en monitorización estrecha, entonces pues lo que nos tenemos que quedar bien grabado pues es el ROP tipo 1, ¿no? Para saber en cuáles pacientes tenemos que darles tratamiento antes de las 72 horas y pues no tener como un desenlace malo en estos pacientes. Entonces, del primer tratamiento que vamos a hablar es de láser. El láser que se utiliza en estos pacientes es el láser diodo de 810 nanómetros. Hay que darle disparos en un patrón semiconfluente, dejando una separación entre un spot y el otro de aproximadamente 0,5 a un spot de tamaño. El poder, pues esto puede variar, pero en las guías de Rock México viene que debemos iniciar con un poder de hasta 100 a 300 miliwatts, con una duración del pulso de 200 milisegundos. Y también en la zona 1 podemos dar 2.000 a 2.500 disparos y en la zona 2 de 1.500 a 1.800 disparos. Entonces, pues esta es una imagen de un paciente que ya tiene aquí como su línea de marcación, se le ve la cresta y acá toda la retina avascular es donde le colocaron todos los disparos de láser y si se fijan, pues sí es un patrón semiconfluente.
Y cuando tenemos que darle seguimiento a los pacientes con láser, pues hay que hacerles fondo de ojo o revisarles fondo de ojo semanalmente hasta comprobar la regresión. Como les comentaba, se puede dar una regresión desde los 7 a los 14 días más o menos, o de los 10 a 15 días, dependiendo de la literatura donde lo consultemos. Y aunque le pongamos láser, puede haber progresión de la enfermedad y siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay un estudio que es el EPROP, que estos son los resultados finales del tratamiento oportuno o pronto de la retinopatía del prematuro. Este se llevó a cabo de octubre de 1999 a septiembre del 2002 y los resultados de este fue que el tratamiento temprano se asoció con una reducción de los cambios desfavorables en la agudeza visual y en los cambios estructurales. Entonces, pues esta es la evidencia que tenemos de que debemos tratar a los pacientes tempranamente con láser. Otra opción que tenemos es la crioterapia, sin embargo, esta ya no es muy utilizada como lo era antes, porque la crioterapia fue uno de los primeros tratamientos que se implementaron para la retinopatía del prematuro. Esta se puede hacer ya sea transconjuntival o subconjuntival, dar 50 puntos y evaluar la aplicación a los 5 o 7 días. Entonces, aquí tenemos una mayor tasa de complicaciones, como puede ser la inflamación, también las zonas de tracción retiniana, podemos generar un edema macular, hemorragias, también los pacientes pues deben ser sometidos a anestesia general, entonces pues pueden llegar a desarrollar bradicardias, incluso hipoxia. Y pues aquí tenemos este otro estudio que pues, es muy famoso, que es el CRIOROP, que es la crioterapia para la retinopatía del prematuro activa. Este pues es ya un poco viejo, de enero de 1986 se llevó a cabo hasta noviembre de 1987. Aquí lo que hacían pues era aplicar crioterapia en retina vascular periférica en los pacientes con ROP severo. Y aquí pues los resultados fue que menos niños tuvieron una agudeza visual menor a 20/200 en un 44,7% en los que se aplicó crioterapia contra un 64,3% en los que se mantuvieron en observación. Sin embargo, se vio que también había muchas complicaciones o efectos adversos de la crioterapia. Entonces, por eso, pues ahorita se están optando por más opciones antes que la crioterapia. Después, pues tenemos el advenimiento de los famosos antiangiogénicos. Aquí, pues se pueden inyectar los pacientes con ropa agresiva o con ROP tipo 1, ya sea en la zona 1, en la zona 2 posterior, en un estadio 3. Aquí siempre hay que tener en cuenta la eficacia del tratamiento, la elección del fármaco y a qué dosis lo vamos a aplicar. Y pues los más utilizados, y ahorita vamos a ver los estudios respectivos de cada uno, es el bevacizumab, el ranibizumab y el aflibercept, que es el Avastin, el Beva, el Wetlia, que es el aflibercept, y el Lucentis, que es el ranibizumab. Entonces, pues tenemos este primer estudio que se llevó a cabo de marzo del 2008 a agosto del 2010, que es el BITROP, que evaluaba la eficacia de la inyección intravítrea del bevacizumab para retinopatía del prematuro con estadio 3+. Entonces, BITROP significa esto: bevacizumab eliminates the angiogenic threat of retinopathy of prematurity. Y lo que se hacía era inyectar a pacientes con bevacizumab en una dosis de 0,625 miligramos en 0,025 mililitros. Y aquí los resultados que obtuvieron fue que tuvieron una recurrencia más alta en los ojos que fueron tratados con láser, al contrario de los que fueron tratados con bevacizumab, de un 42% contra un 6%. Todo esto en la enfermedad, cuando tenían la enfermedad en zona 1. Tenemos otro estudio que es el Rainbow, que evalúa el ranibizumab, que es, bueno, todas estas letras es lo que quiere decir Rainbow, que como tal es ranibizumab contra la terapia con láser. Este se llevó a cabo de junio del 2016 hasta enero del 2018 y pues aquí utilizaron el Lucentis de la casa comercial Novartis. Aquí utilizaron dos dosis. Utilizaron un grupo con 0,1 miligramos y otro grupo que le inyectaron 0,2 miligramos. Y aquí tenemos los resultados del Rainbow, que aquí pues podemos ver que los pacientes que fueron tratados con ranibizumab con 0,2 miligramos tuvieron un tratamiento efectivo ¿cómo se dice? Pues sí, efectivo, del 80% y el ranibizumab de 0,1 miligramos un 75% contra el láser que se vio de un 62,2%. Y después tenemos este estudio que es el de la aflibercept, que se llama Firefly. Este se llevó a cabo de septiembre del 2019 a agosto del 2020. Y aquí la dosis que se utilizó fue de 0,4 miligramos de aflibercept. Entonces aquí pues tenemos como esta infografía que viene
en este estudio. Entonces, lo que quiero que vean acá son los resultados, que es la inyección intravítrea con aflibercept contra la fotocoagulación láser. Aquí los pacientes con inyección intravítrea fue un 85.5% de efectividad contra el láser, que fue un 82.1%. Pero aquí, pues, el aflibercept, o sea, la inyección intravítrea con aflibercept, no cumplió con los criterios de no inferioridad. Y después tenemos esta tabla que nos presentó la doctora Zaira hace unos días en una sesión, que aquí tenemos cómo se ha visto que se ha ido utilizando más el antiangiogénico contra el láser. Pues si recuerdan, más o menos en estos años fue cuando se empezó a utilizar el bevacizumab, después acá es cuando vino el ranibizumab y después ya tenemos el aflibercept. Pero eso no quiere decir que se haya dejado de utilizar el láser, o sea, también es una buena herramienta. Después también les puse esta tabla que tiene como todos los beneficios del láser, los beneficios del antiangiogénico, pero también como sus contras, ¿no? Entonces, en los beneficios del láser, pues que tenemos datos pues ya así como de mucho tiempo. Aquí necesitamos menos de retratamientos, podemos tener un follow-up más corto. Aquí no hay riesgo de endoftalmitis y pues no tenemos que exponer al paciente a drogas sistémicas como en el antiangiogénico, ¿no? En el antiangiogénico el tiempo de tratamiento es más corto, aquí depende menos de la experiencia del cirujano, porque pues creo que muchos de aquí hemos puesto, o casi todos, más bien todos, hemos puesto antiangiogénicos en adultos, pero pues no todos hemos puesto láser, ni mucho menos láser en niños, ¿no? Aquí pues puede ser ya sea bajo anestesia local o bajo sedación. Aquí no destruimos el tejido de la retina. Hay menos riesgo de miopía y acá tenemos pues los contras de tanto como del láser como del antiangiogénico. En la del láser pues tenemos mayor riesgo de miopía, que es un tiempo de tratamiento más largo, un tiempo de anestesia más largo, que requiere más experiencia. Aquí destruimos pues el tejido retiniano y que pues tiene un resultado estructural un poco más desfavorable contra el antiangiogénico. Aquí necesitamos muchas visitas de control para saber cómo va pues cómo va ese paciente con el tratamiento con antiangiogénico. Podemos tener reactivaciones tardías. Aquí tenemos pues el riesgo de endoftalmitis y de catarata y tal vez de efectos adversos sistémicos porque pues recordemos que estamos administrando un fármaco, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza la inyección de antihigiénico en un paciente prematuro? Pues casi siempre es a 1.5 milímetros de limbo. En otras literaturas también viene descrito como a 1 milímetro de limbo. En la pars pliccata, pues recordar todas las complicaciones que podemos llegar a tener en una inyección intravítrea, como la endoftalmitis, la hipertensión ocular y la catarata, como para destacar algunas. ¿Cuál es el seguimiento en los pacientes que les aplicamos antiangiogénico? Pues siempre verlos a las 24 horas posteriores a la inyección, después una semana posterior a la inyección y pues recordar que el riesgo de reactivación puede ir desde los 2 a los 4 meses y siempre hay que monitorizar a estos pacientes hasta que ellos tengan una vascularización completa. Y pues ya no me voy a meter mucho en la cirugía, pero les voy a mencionar pues que se puede utilizar la vitrectomía y el cerclaje. Destacar que en los estadios, por ejemplo en el 4A, tienen un mejor pronóstico, al contrario de los pacientes con un estadio 4B o ya un estadio ya sea 5A, 5B o 5C. Y pues recalcar que si en esta cirugía, en la vitrectomía, realizamos una retinotomía o una agujero en la retina, pues tenemos mucho peor pronóstico para este paciente. Y pues también recordar que hay muchas secuelas a largo plazo, pero para destacarles algunas, pues el desprendimiento de retina, también pueden tener mayores complicaciones como una miopía más elevada, también estrabismo, pueden generar ambliopía, pues se puede generar el drag macular y pues hay muchas otras complicaciones, pero para destacar algunas, pues son estas. Y pues como conclusiones, pues hay que recordar que la ROP es una causa importante de ceguera infantil que es prevenible, que el riesgo aumenta con la menor edad gestacional y con el bajo peso al nacer, que la oxigenoterapia mal controlada es un factor de riesgo clave y pues sobre todo que el tamizaje oportuno de estos pacientes es esencial para poder brindarles un tratamiento eficaz, pero recordar que pues estos tratamientos se deben aplicar a tiempo. Y creo que ya sería todo. ¿Alguien tiene algún comentario? Muy buena clase. Llegué Gracias. tarde, perdón, pero muy buena clase. Doctor, yo tengo una duda en cuanto al seguimiento
una vez que lo dan de alta, o sea, entre comillas, o sea, para el largo de su vida o de su infancia, ¿ustedes lo siguen de alguna forma en particular? ¿Para cuál Sí, doctor hace esa pregunta? sí, buena pregunta, doctora. Pues bueno, la doctora Zaira es oftalmopediatra, seguramente ella tiene mucha mejor experiencia en esto. Yo en No, esa venga, parte, Alberto, venga. pues, bueno, en este caso, la experiencia principal de ROP que tengo es a nivel institucional y pues hay ciertas limitaciones. Desde, obviamente, pues la cuestión de la valoración refractiva. Todo paciente tratado con ROP es muy probable que va a tener un error refractivo y un error refractivo importante. Y desde ahí la primera estación importante es hacer el proceso de rehabilitación de manera refractiva. Lo segundo es todas las complicaciones que también presentó Bricia, el estrabismo, las posibles secuelas en retina o incluso en segmento anterior. Entonces, toda esa parte, pues sí tienes que darle seguimiento y tratamiento, pero bueno, básicamente el tema importante, primordial, es la rehabilitación. Esa parte sí es como bien importante darle un seguimiento de por vida a este tipo de pacientes. Y también en pacientes ya en etapa adulta, se ha visto que estas zonas de retina vascular persistente pueden llegar a generar igual zonas de algunas lesiones en la retina que pues igual se tiene que darle seguimiento a largo plazo. Pero como tal, digamos, idealmente un alta, ¿no? Es un paciente que tienes que estar viendo toda la vida porque te puede hacer diferentes situaciones, obviamente a nivel ocular. Usted, doctora, ¿cómo les da el seguimiento a estos pacientes tratados? Sobre todo, me imagino que son los más complicados, los que están en tratamiento. Sí, como tú dices, la verdad es que yo creo que en un mundo ideal estos son pacientes que jamás se deberían dar de alta, pero en el ambiente institucional, pues sí, tenemos muchas limitaciones. Los niños que no requirieron ningún tratamiento, normalmente a los 6 meses les hago una refracción bajo cicloplegia y que ya completaron vascularización o que les falta muy poquito, porque es muy común que, aunque no hayan tenido retinopatía, haga falta algo de vascularización en la zona 3. La verdad es que también dices, no puedo saturar el servicio con pacientes que no han tenido retinopatía del prematuro, pero que no han vascularizado completo. Y todavía no hay evidencia que nos diga que eso realmente nos va a causar un problema, aunque sí pudiera causarlo en futuro. Entonces, a los 6 meses, si no tuvieron ROP, retinoscopía cicloplégica, no tiene defecto refractivo ni estrabismo documentado, alta en el hospital, porque además es un hospital de tercer nivel, ¿no? Entonces, en un hospital de tercer nivel, si no tienes un defecto refractivo alto y no tienes estrabismo, bye. Pero literal tendría que tener seguimiento en un hospital de segundo nivel. Ahora, los niños que tienen tratamiento, pues depende del tratamiento. Entonces, si fue un tratamiento con láser, tuvo una buena respuesta, no requirió retratamientos, yo creo que lo seguiría a los 6 meses, igual su retinoscopía, si no hay estrabismo, alta con seguimiento en segundo nivel, alta de tercer nivel, pero ahí sí envío directo a segundo nivel, ¿no? Porque sí tenemos que esas retinas son retinas que pueden adelgazarse, son retinas que normalmente quedan contracciones, que pueden tener desprendimientos de retina a largo plazo. Y los niños de vitrectomía, esos sí son niños que seguimos viendo en tercer nivel a largo plazo. De cerclaje también probablemente, porque los cerclajes los colocamos, pero luego hay que retirarlos. Esos no son cerclajes como en los adultos, que los colocamos y ahí los dejamos hasta que se expongan o hasta que el paciente pase mejor vida. Acá no, o sea, los colocamos y tenemos que, dependiendo de la edad del niño a la que lo colocamos, tendremos que retirarlos, sobre todo en bebés muy chiquitos. A veces 3 meses después hay que retirarlos. Entonces, ahí sí, con los niños con intervención quirúrgica de retina y ese cerclaje o vitrectomía, son niños que seguimos a más largo plazo. Ahora, siempre va a depender de los hallazgos en el fondo de ojo. Los niños que son tratados con láser tienden a tener miopías más importantes, como ya lo dijo Bricia, y hay pacientes que incluso sin tratamiento con láser hacen lesiones predisponentes 360 grados, o sea, parecen una coladera y no te las hacen en el periodo neonatal. Entonces, esos son pacientes que si tienes estos hallazgos, incluso pueden necesitar en la infancia temprana o en la juventud o incluso en la etapa adulta, cerclajes profilácticos, porque imagínate tener lesiones 360, no haber requerido láser para la enfermedad, pero luego poner un láser 360, pues sí causa mucha inflamación y puede generar tracción en el vítreo que predisponga
que te provoque por el tratamiento con láser un desprendimiento de retina. Entonces, sí, el seguimiento, sobre todo de esos pacientes, esos difícilmente también los damos de alta en el tercer nivel, a menos que ya tengas años viéndolos y digas, esta retina no ha cambiado en nada, el defecto refractivo no ha cambiado en nada, pero aún así son pacientes que pueden tener un problema o un hallazgo que requiera tratamiento en cualquier momento, ¿no? También es importante educar a los padres, dar, ya cuando los niños tienen edad suficiente, dar datos de alarma. Acuérdense que esa es una de las cosas más difíciles con la población pediátrica, que son malos informadores, y por eso es que normalmente tenemos mal pronóstico en las cirugías, sobre todo de retina, porque pues el paciente pediátrico no dice veo mal, ¿no? Entonces hasta que por ahí, por alguna cosa rara, se tapan un ojo y dicen, ay, como que no veo igual, o alguien se da cuenta que ya se le desvió el ojo y se le desvió porque tiene un desprendimiento de retina antiguo, entonces generalmente los problemas serios de la retina en niños no son fácilmente detectables por reporte del paciente, ¿no? Entonces, eso nos obliga también a dar un seguimiento obligatorio un poco más prolongado. Muchas gracias. Igual, Virginia, nada más como consejo para todos ustedes, diferencias entre inyección de un adulto, hay muchas. Generalmente hay por ahí un protocolo que se llama SAFER-ROP, no sé si alguno lo ha leído, que justamente son unas siglas que habla acerca de una jeringa más corta, una jeringa de 4 milímetros arriba de 31 gauges. Este, eh, también habla acerca de pues, las medidas de antisepsia, en este caso con yodopavina del 5 o 10% antes y después del tratamiento. El seguimiento, que ya le dijiste, hay que revisarlo el día siguiente de la semana para ver cómo está la regresión de la neovascularización. Tienes que empezar a ver esta regresión en los primeros 3 días. En un caso de un paciente con enfermedad plus, puedes empezar a ver justamente que esta regresión de la enfermedad plus ocurre en estas 24 a 72 horas. Y pues bueno, todo lo de cualquier inyección, ambiente estéril, sí, es bien importante también aquí en niños, como comentó la doctora Zaira, no reportan síntomas, no reportan si tienen ojos rojos, si tienen secreción, entonces tener mucho cuidado con los detalles, ver cómo está en general su entorno general. Luego son bebés que tienen zonas nasogástricas, que están todos derramados de leche, de bilis, de todo tipo de secreciones, entonces tener mucho cuidado con ese tipo de detalles. El sitio de inyección, de manera general, está, bueno, puedes encontrar muchos reportes en la literatura, como dijiste, 1.5 milímetro 2. Incluso hay un nomograma que, de acuerdo a la edad postmenstrual, se puede, pues, digamos, ajustar esa distancia, pero generalmente sí es entre 1.5 a 2 milímetros de limo. Y, pues, estarlo revisando cada semana, cada 2 semanas, dependiendo hasta que prácticamente alcancen la madurez. Pero bueno, en general, esas son como pues los elementos que habla este artículo del Safer Rock, que en general la jeringa tiene que ser más corta y la distancia al limbo y pues toda la cuestión de los detalles que tienen que observar. Y pues son bebés que pues en general tienen que platicar con el neonatólogo, con el pediatra, que les pase, bueno, si es un tratamiento que se hace en la UCIN, que les pase analgesia, que esté en un ambiente lo más cómodo posible para el paciente. Y aún así es muy probable pues que se esté con cierto movimiento, que tengan ay, perdón, que me dejó de ver la pantalla, que tengan el auxilio de su personal de enfermería para estar revisando signos, para estarlo sujetando y pues que el bebé esté en las mejores condiciones de comodidad posibles. Recuerden que al final de cuentas, aunque el bebé no nos diga, no se esté quejando, directamente hablando, pues todo esto sí se ha visto que pues sí genera cierto estrés en el estado general del bebé y pues tenemos que cuidar todo ese tipo de detalles para que no afectemos tanto su estado sistémico. Gracias, doctor. Lo que yo les querría decir con respecto a ese protocolo del SAFER, que sí es, o sea, creo que vale la pena que lo tengan también en un cuadrito, es que en México no van a encontrar agujas de 32 gauge y de 4 milímetros de longitud más que para plumas de insulina. Entonces esas agujas tienen un émbolo muy grueso porque van adaptados a una aguja de insulina y es prácticamente imposible usarlas para la inyección, para la inyección de un prematuro, porque la intención de que la aguja mida 4 milímetros es poder introducirla completamente en el ojo
para y tener menos probabilidades de tocar un cristalino que tiene un eje anteroposterior mayor. Pero ese tapón que se une a a la pluma insulina es muy estorboso, o sea, no te permite hacer una buena inyección. Entonces, lo más cercano que yo he encontrado, no sé si tú, Alberto, has encontrado algo distinto, son agujas 32 gauge, pero de 6 milímetros de longitud. Entonces, bueno, pues ahí hay que tener buen pulso y no meter toda la aguja, porque también esa es una cosa que a pesar de que estamos al lado de Estados Unidos, en Estados Unidos esas agujas se consiguen sin mayor problema. Y otra cosa es que esas agujas, las de 4 milímetros, son agujas que sí se ponen en una jeringa. Entonces, si se fijaron la foto que puso Bricia, es una jeringa que no se le quita la aguja. Entonces, eso hace que ustedes puedan optimizar las dosis de medicamento. Y si ustedes se fijaron, todas las dosis de medicamento tienen que ser fraccionadas, o sea, no vienen preparadas para utilización en prematuros. Y entonces, para que ustedes puedan optimizar las dosis, sobre todo los medicamentos más caros, conviene más utilizar una jeringa en la que no se retira la aguja, porque ahí no hay desperdicio casi de medicamento o hay un mínimo desperdicio, mientras que estas agujas que se ponen, casi la misma cantidad de medicamento que van a colocar de forma intravitrea es la que se queda atorada en la aguja. Entonces, tienen que poner digamos, cargar en su jeringa el doble del volumen para que a la hora que purguen su aguja realmente coloquen de manera intravítrea la cantidad de medicamento que se necesita. Porque esa es una de las causas de falla al tratamiento con los antiangiogénicos, que no tengan una aplicación exitosa intravítrea del volumen necesario. Y he llegado a encontrarlas, doctora, pero creo que de 31 gauss, no recuerdo bien, de 4 milímetros, 31 gauss. Son las que he llegado a usar, pero sí es más común que llegue a usar las de 6 milímetros. Y sí, como dice, cuidado de no meter toda la aguja para no dañar ahí alguna estructura. Y sí, esto que comenta la doctora es súper importante. Antes de pensar que es una falla del antihigiénico, en general lo que me ha tocado ver a mí es pensar más en una falla en la técnica de la administración del antihigiénico, porque a lo mejor aquí una pregunta es después, bueno, si tengo si no tengo una regresión de la retinopatía en esas 72 horas, ¿qué sigue? ¿Lo vuelvo a inyectar o ya le doy láser? Entonces, esa parte, pues a lo mejor sí vale la pena siempre evaluar bien si están haciendo la técnica correcta antes de evaluar un retratamiento o avanzar una terapia con fotocoagulación. Yo tengo una Eh, pregunta. sí, sí. Después de cuántas inyecciones que veamos que no tiene como buena respuesta al tratamiento, decidimos ya aplicar láser. Sí, hasta ahorita no me ha tocado retratar un bebé más de una vez. No me ha tocado. He tenido respiraciones tardías y eso sí les he puesto láser, pero ya tardías después de 30, 40 días de la inyección, o sea, hasta 60 días y eso sí con láser. Pero en general, digamos, si tú, digamos, tienes ahorita una retinopatía con enfermedad plus ahorita, le inyectas y no ves respuesta, pues ahí sí, te digo, valorar si la técnica de la inyección fue adecuada y si no, pues ya incluso contemplar terapia con láser si hay lugar a duda por la cuestión, digamos, de a lo mejor el efecto sistémico del antihigiénico. Aunque digo, valorando cada caso, a lo mejor yo me animaría a hacer un retratamiento pensando que la técnica fue tal vez no la adecuada. Como dice la doctora, ahí a lo mejor más bien el medicamento no llegó en la dosis o suficiente para hacer efecto, pues ahí pensar en un retratamiento entre comillas, porque sí, pensaría más que es más bien una cuestión de una falla en el tratamiento. Sí, o si Así. el tratamiento previo no lo aplicaste tú y no sabes exactamente qué se aplicó. O sea, no sabes uno qué se aplicó y dos, con qué técnica, ¿no? Y si ustedes alguna vez han puesto inyecciones intravitreas aún en adultos, pueden ver que hay regurgitación del medicamento al espacio subconjuntival. Y a veces eso es importante. Y entonces en este ojo que tiene un vitrio muy firme, es un poco más probable que eso suceda. Pero si tú no si tú lo presenciaste, o sea, si tú hiciste la inyección y viste que te quedó un nabo subconjuntival, con esas dosis tan pequeñitas, pues lo más seguro es que muy poco del medicamento entró a la cavidad. Entonces ahí con más seguridad a lo mejor podrías darte la oportunidad de poner una segunda dosis o una primera dosis con efecto terapéutico, ¿no?
pero ya más de eso, no, o sea, no es como en los adultos que, ay, otra vez tiene actividad y cada mes, porque eso por ahí hay algún colega que lo está haciendo, no vamos a decir dónde, para que no tengan pistas y eso está súper mal, o sea, no, no hagan eso. O sea, los niños, una inyección, máximo dos si tenemos sospecha de que no entró el medicamento o de que hubo algún problema con el medicamento, no sé, por ejemplo, si sospechan que se perdió la red de frío, ¿no? También podría ser otra opción y que por eso a lo mejor el medicamento no funcionó. Bueno, una segunda cuando mucho, pero de ahí en más, o sea, si no funciona, necesitamos hacer algo más definitivo y pues eso más definitivo sería el láser. Doctora, yo tengo una pregunta para usted. Por ejemplo, usted que se encuentra en una unidad de tercer nivel y pues me imagino que colaboran bastante con pediatría para estos casos, ¿hay algunas estrategias o hay algo que se esté implementando en las unidades de cuidados neonatales para reducir la incidencia de ROP? Claro, eso es algo súper importante. Ustedes se van a dar cuenta y eh, van a aprender de qué lugares o en qué lugares a los que ustedes vayan, porque se trata de que ustedes vayan a revisar a los niños, no que les lleguen a ustedes, son de donde les van a llegar niños más complicados o donde van a haber niños más complicados. Y eso es por el uso indiscriminado de oxígeno suplementario sin mezcladores. O sea, el oxígeno no se los puedes dar al 100% a los niños porque las concentraciones que esto genera en la retina son parte de gran parte del daño que se crea y se supone que deberíamos de mantener saturaciones entre 87 y 93%. Por ahí algunos dicen, bueno, 95. A veces a los neonatólogos, algunos, sobre todo de la vieja escuela, les da un poco de estrés, que no, o sea, como el 80 y algo les da estrés, entonces dicen 90 o 95, ¿no? Bueno, está bien, pero la verdad es que si tú te fijas y vas a lugares donde tienen retinopatías muy agresivas, vas a ver que los niños todo el tiempo están al 100% y que la enfermera es la que le controla cuánto oxígeno le da, ¿no? Y que en la noche dicen mejor le subo al 100, mejor le subo el oxígeno para que las alarmas no empiecen a sonar y yo pueda dormir, ¿no? Entonces sí hay mucho trabajo que hacer. También hay trabajo sobre la ganancia ponderal con relación al ROC. Entonces, la desnutrición también puede tener un impacto. Hay otros trabajos sobre el impacto del conteo plaquetario, sobre la gravedad de la retinopatía y no como únicos factores, sino que acuérdense que estos niños son niños multienfermos, o sea, tienen patología a todo nivel, ¿no? Cerebral, cardíaco, renal, hematológico, y todo eso contribuye. Entonces, cada paciente va a ser diferente, pero definitivamente tienes que trabajar de la mano con el neonatólogo. Cuando tú revisas un fondo de ojos, sobre todo un niño que tiene todavía oxígeno suplementario, si le sabes que, aunque no tenga retinopatía, si ves vasculatura en zona uno pero no tiene línea, no tiene nada, tienes que hablar con tus neonatólogos y decirles, oye, este niño tiene apenas los vasitos casi casi saliendo al nervio óptico, necesitamos controlar muy bien el oxígeno suplementario porque si no me va a hacer una agresiva en cualquier momento y me puede desprender la retina en zona uno y eso es un niño que va a ser ciego legal. Entonces, sí, sí lo hacemos. En algunas unidades es mucho más difícil que en otras. Yo estoy en un hospital de tercer nivel, pero a Bricia ya le ha tocado ver que vamos a un hospital de segundo nivel a revisar neonatos y ojalá que más de alguno de aquí y de muchas generaciones por venir se animen a hacer eso, porque eso es lo que tiene que pasar. O sea, nosotros tenemos que ir a revisar a los niños y entonces empezar a hacer este trabajo. Y la verdad es que ahí a donde vamos, que es el Hospital Pediátrico de Peralvillo ahorita, hemos hecho un muy buen equipo con los neonatólogos, porque así se los prometo que cada niño que yo les he dicho, oigan, este niño está mal, se nos va a poner mal de la retina, se le pegan así a estar de verdad no dándole ninguna dosis extra de lo que necesite de oxígeno, porque claro, también tenemos que cuidar el neurodesarrollo y son niños que de decir, me va a hacer una retinopatía, a ver si no me hace una retinopatía súper agresiva, ni siquiera hacen retinopatía, o sea, siguen con vascularización completa y a veces los niños más grandes, que uno dice, pues estos niños, este niño tiene 34 semanas, peso 1750 gramos, va a estar, son a los que descuidamos un poco y son los que hacen las retinopatías más agresivas. Entonces, sí, o sea, hay que trabajar con neonatología. Está súper complicado esto de mantener las saturaciones porque hay muy pocos recursos en nuestro país, aún en un tercer nivel hay unas carencias terribles, entonces
del dicho al hecho, un gran trecho, pero sí, o sea, sí tenemos que trabajar con neonatología. No puedes revisar a un niño con retinopatía, o sea, prematuro, si no trabajas con neonato. Tienes que trabajar de la mano con el neonatólogo. Gracias, doctor. Igual quisiera agregarles una cuestión técnica. Ya no van a encontrar tan fácilmente ranibizumab. Lucentis ya no existe. Lo hizo un laboratorio ahorita, creo que hindú, y está bien complicado de conseguirlo. A mí personalmente era el que me gustaba más porque sentía que bueno, me observaba que las retinas vascularizaban más rápido, no tardaban tanto, y con aflibercept estoy viendo que sí tardan a veces 60, 65, 70 semanas corregidas, 70 semanas. No sé, doctor, usted cómo le está yendo con el afli o qué está poniendo. Y con Beba no he tenido oportunidad de poner Beba. Lo que tengo Este, disponible es aflibercept. es que yo soy más vieja que tú, Alberto. Yo sí puse Poquito. mucho beba. Este, a mí lo que más me gusta es el beba. El bevacizumab es maravilloso para la retinopatía del prematuro. ¿Y qué pongo? Lo que tengo. A veces hay aflibercept. Cuando tengo aflibercept, pongo aflibercept. Yo casi no he usado ranibizumab y la mayoría de los estudios muestran que el ranibizumab tiene un tiempo de aclaramiento del ambiente intraocular mucho más rápido y que las reactivaciones son más comunes con ranibizumab que con las otras dos moléculas. Por eso es que prefiero cualquiera de las otras dos. Y ya no están grabando. O A ver, sea, quiten la cámara sí, porque no, hay una pregunta sí, no incómoda hay, que yo también quiero sí, hacer. no hay. Mi opinión, doctor, igual si tiene su opinión, pero pues, es lo que yo hubiera hecho. Ya recomendaría aplicar láser en la zona vascular. Sí, o sea, sí le haría una fluorangiografía, pero híjole, esto está muy, o sea, no hay evidencia que te diga que es indispensable poner láser. Es una tendencia en niños, ahora que si después de la semana 56 de edad postmenstrual sigues con una retina vascular periférica mm, canerosa, digámoslo así, que tampoco está bien definido qué es canerosa. Lo ideal sería tal vez fotocoagularla para que no te dé problemas a largo plazo, pero son como ideas, o sea, no hay una evidencia que te diga si tienes que hacerlo o no tienes que hacerlo. Y luego acá dice en la práctica, a ver, en la tabla de observación y tratamiento para pacientes con criterios con ROP2, por ejemplo, zona 3, estadio 1 o 2 sin plus, se respeta observación o prefiere aplicar. Jamás antiangiogénico profiláctico, no. Es un tratamiento, no es un método de prevención. Entonces, si no cumple criterios de ROP tipo 1, no se le da tratamiento. Estoy de acuerdo con el Como en doctor. todo, hay pacientes que crees que le va a ir súper mal y terminan súper bien, y hay pacientes que ves bien y a la semana ves que están en un escenario distinto. Entonces, sí, definitivamente esa parte sí apegarse a los criterios. Sí. Sí, no, aquí que por si las dudas, no. Que también alguien lo llegó a No, comentar en algún congreso que antihigiénico para todos, pero no, sí, no, pues no creo que sea buena tampoco. idea. No creo que sea buena idea. Tampoco. Y nunca, no lo he preguntado aquí, pero también me ha tocado ver a gente pararse ahí enfrente y combinas, pues hay que ponerle de los dos para que uno, o sea, cualquier, como cuando le das, ¿no? Les digo, cuando les das antiviral, antibiótico y antimicótico al paciente, porque alguno tiene que pegar, ¿no? Pues tampoco la combinación de tratamientos en un mismo tiempo quirúrgico está avalado por ningún tipo de literatura. Entonces, si ustedes deciden usar antiangiogénico porque es lo que tienen o es lo que saben usar, adelante, y tienen que seguir la forma en la que se tiene que revisar y cuánto tiempo tienen que seguir ese paciente, pero ponerle antihigiénico y ponerle láser en un mismo momento no tiene ningún sentido. Es someter al paciente a los riesgos de los dos tratamientos. Entonces, eso tampoco se debe de hacer. Un protocolo de FARI en neonatos, creo que ya contesté. No hay. Vamos a ver, a lo mejor lo hacemos, ¿no? Aunque la casa comercial como que no los veo muy, yo ahí como que les he echado ojitos de, ¿no quieren hacer algo en neonatos? Pero es que esto de la retinopatía del prematuro no deja. No, no deja. Bueno, a mí no, No, sí, no vivo de eso, no vivo de eso de la priva, si quieren tener lana, no se dediquen a eso. pero sí es importante que lo sepan hacer, porque justamente digo, no quiero hablar mal de ustedes seguramente, pero en varias sedes con los jóvenes que han rotado, nadie ve a los prematuros. Les tienen miedo, no los pelan.
Y la idea de todo esto es que ustedes le pierden el miedo. O sea, lo peor que puede hacer es que se saturen y que le tengan que hablar corriendo al neonatólogo, pero en general, si no lo hacen, no le van a perder el miedo. Y no es tan difícil, la verdad. La verdad es que yo creo que las patologías más sencillas y más exitosas en tratamiento, que pues prácticamente salvan más eso que operando cataratas o operando lo que quieran operar. Veanlo como Sí, o sea, su lado social. los años beneficio que vas a tener de un mexicano, piénsenlo así, en un niño son muchísimos más que en cualquier otra modalidad de tratamiento en adultos, ¿no? Aunque haya muchos, aunque les vaya muy bien, la faco es muy vistosa, muy bonita, vende bien, 15 minutos y van a ganar súper bien. Pero estoy totalmente de acuerdo con Alberto. O sea, en lo que sí es que sí hay niños que con que les pongas el bléfaro se paran. Entonces, yo sí mi recomendación es que no intenten hacer esto de primera instancia solos. O sea, yo siempre les digo, hay veces que nadie los va a pelar y dices, no, bueno, ya si ya fui y les dije, oigan, alguien me puede acompañar, me pueden apoyar con el niño y nadie me pela, pues ni modo, yo empiezo sola. Tampoco es como que puedas estar ahí esperando 1000 años, pero lo ideal es siempre tener a alguien contigo, porque pues tú estás concentrado en el fondo de ojo, en un fondo de ojo muy chiquitito, y a veces darte cuenta que el niño ya se puso morado es complicado, y más cuando no tienen una monitorización activa. Entonces, pues sí, pidan ayuda y como dice Alberto, o sea, el chiste es revisarlos, o sea, no va a haber cosa que no puedan dominar si no la repiten una y otra vez, ¿no? Que más ya no hay preguntas, ¿no? Sí, yo quiero volver a preguntar algo. En los niños que están en terapia intensiva o que están, o que no hay posibilidad de sacarlos para poderles poner láser, si vemos que no está respondiendo bien, ¿se pueden volver a inyectar o ya, o qué se hace ahí en ese caso? O sea, mira, no hay un pretexto porque el hecho de que no lo puedas sacar de la terapia intensiva no quiere decir que no le puedas poner láser. Más bien, sí te va a costar más trabajo porque vas a tener que hacerlo ahí en la cuna, poner el láser, pero y normalmente no son lugares muy oscuros o que puedas regular ¿no? la iluminación y así, pero si tú te pones a pensar que un niño está muy grave, seguramente es un niño que tiene ventilación mecánica. Y si tiene ventilación mecánica, pues seguramente está canalizado y entonces lo pueden sedar y lo pueden sedar en su cuna. Y realmente, o sea, hay muy pocas circunstancias en las que digas, es que por la condición sistémica no le puedo poner láser. O sea, nosotros incluso hemos intentado en niños que ya están recién extubados y sí, o sea, estamos intentando así y se desaturan y empiezan a radicalizar y ahí va de nuevo el tubo y tenemos que hacer durante el tratamiento con láser o a la mitad del tratamiento con láser, o sea, bueno, nosotros no, el neonatólogo, una reintubación y luego pasárnosla con el ambú, todo el tratamiento, que imagínate el movimiento de la cabeza, o sea, sí implica una dificultad importante, pero yo creo que no, o sea, si la indicación es un retratamiento, o más bien un tratar con láser porque el antiangiogénico no funcionó, no creo que haya un pretexto que justifique el no colocarlo, a menos que no lo tengas disponible. Y aún así, yo te diría, a lo mejor si tiene una actividad neovascular muy intensa, ok, ponle otra inyección, pero también busca a dónde transferir lo que le puedan poner láser. Porque si un niño ya no respondió al antiangiogénico, o sea, va a necesitar láser. Si no lo tienes ahí y no lo puedes usar, o no lo sabes usar, o lo que sea, hay que buscar dónde se lo ponga. Gracias, Bueno, doctora. alguien más. Y perdón que me perdí el inicio, pero entonces esto forma parte como de la clase de su curso de retina y vitro. Sí, doctora. Sí, pero Y todos son Rs, R2 y R3. R2 y R3 del hospital donde tú estás, Mauricio. Ajá. Bueno. ¿Y tú, Alberto, estás allá también en Puebla? Yo estoy en Puebla, pero en el ISSSTE. Rotan ellos conmigo. Y pues ahí, de ahí los conozco a algunos.
O sea que sí sabes de quién estoy hablando. Donde digo que Sí, los inyectan como 10 veces. sí, más o menos he escuchado cosas. Em, Bueno, luego hablamos. Me pasa su contacto. Sí, doctora, claro que sí, con mucho gusto. ¿Algo más? Venga, pregunten. Doctora, entonces, como lo que decía de que si desaturan así durante la exploración, o sea, ¿ustedes tienen algún protocolo en específico? O sea, ¿esperan a que se estabilice y vuelven luego a explorarlo? ¿Se esperan tantito? No sé si tengan algún como algoritmo o algo así. No hay como tal un algoritmo, pero básicamente ya se lo he vivido así de, yo les digo, doctora o doctor, tú me dices si paro. Si el neonatólogo no me dice que pare la revisión, yo sigo hasta que termine la revisión. Si el neonatólogo me dice, espérame tantito, doctora, le quito el bléfaro, esperamos a que el niño se recupere y en niños muy lábiles, a veces lo que intentamos, no es mi preferencia, no sé qué opina Alberto con respecto a eso, pero sí, o sea, a ver, yo no reviso niños sin bléfaro y sin indentación. O sea, la verdad, yo creo que la revisión no es exitosa al 100% y no puedes estar 100% seguro si no tienes esas dos cosas. Pero en niños muy lábiles sí puedes omitir la colocación del blefarostato para tratar de no manipularlos tanto y a lo mejor vas a ver polo posterior y a lo mejor con mucho trabajo zona 2 posterior, que es donde está la enfermedad más grave, la que tenga más urgencia de tratarse. Entonces, si no ves enfermedad ahí, pues decir, bueno, no lo vi súper bien, no lo vi 360 grados, pero pareciera que no hay indicación, no es una ROP tipo 1, ¿sabes? Entonces, esas cosas, o sea, si desaturan, si bradicardizan, parar un rato la revisión. También hay niños que se ponen muy taquicárdicos, o sea, nos han tocado frecuencias casi de 200 y eso tampoco es bueno. Entonces, a veces tienes que parar, pero los bebés se recuperan muy rápido. Entonces, a veces unos minutitos de bastante, los neonatólogos hacen algunas maniobras y están en ventilación mecánica, le suben temporalmente a la frecuencia, a la FiO2, le suben un poquito si están con puntas nasales o con CPAP a la administración de oxígeno transitoriamente en lo que tú terminas la revisión y a veces con eso es suficiente para que puedas proseguir. Como tal, un algoritmo no, pero siempre hay que estar como al pendiente. Por eso te digo que hacerlo tú solo es difícil, porque darte cuenta que un niño se te puso morado cuando estás tú solo es difícil. Y si han entrado a una unidad de cuidados intensivos neonatales, las alarmas pitan todo el tiempo, entonces ya no sabes si está pitando la de tu paciente o la de al lado o la del otro lado. Es complicado con tantas alarmas saber si es la de tu paciente. Siempre traten de tener ayuda, aunque sea alguien, o sea, que no sea neonatólogo, por ejemplo, si va alguien más de oftalmo con ustedes. O sea, la clínica es muy importante y al final acuérdense que todos somos médicos. Entonces ustedes van a aprender a ver que un niño dices, ay, ya se puso morado, espérate, se está poniendo muy morado, doctora, y ya le echas un ojo y dices, no, a ver, vamos a parar un momento, ¿no? Ya aprende también uno, aunque no seas neonatólogo, a decir, híjole, ya, ya la frecuencia cardíaca le bajó mucho o la saturación le bajó mucho, vamos a parar tantito, lo reanimamos un ratito, lo estimulamos, esperamos a que se recupere y vemos si podemos continuar. Sí, yo también, bebés muy lábiles, sí, a veces me tomo el atrevimiento de revisar zona uno y zona 2 posterior, a veces con bléfaro, a veces sin bléfaro. Y también, bueno, no sé, por lo que entiendo, usted a lo mejor tiene una población más variada, yo ya conozco a mi población, entonces yo ya sé más o menos como en qué semanas desarrollan ROP en el hospital donde estoy. Entonces, a lo mejor esa cuarta semana, a veces, si lo veo los vasos bien, lo posterior y zona 2 bien, pues asumo que todo está bien y lo reviso a la siguiente semana. Pero también ya tengo algunos que sé que a lo mejor en la semana 34, perdón, en la semana 36, 37 es donde hacen más incidencia en el hospital donde estoy, ahí tengo un poquito más de cuidado. Pero sí, sí, hay algunos bebés que están muy lábiles y si todo está bien en zona uno y zona 2 posterior, omito revisar e intentar y manipular más al bebé. Pero sí, en general también me gusta ponerle bléfaro y notador a todos. No, no estoy seguro si no veo por lo menos algo de periferia. Es que aparte ya cuando se enfrentan al primero van a ver qué tan fácil o difícil es abrirle la hendidura a una cosita de 1 kilo y mantenerla abierta para hacer una revisión aún. O sea, está complicado, ¿eh? No es tan fácil, pero el chiste es hacerlo. O sea, poco a poco se van a hacer de herramientas y de mañas también para poder sostener la apertura palpebral necesaria.
¿Qué tan obligatorios que los disparos sean confluentes? No, los disparos no deben ser confluentes. O sea, teóricamente tienes que dejar un espacio pequeño entre uno y otro para que cuando crezca la cicatriz sean confluentes. Entonces, si ustedes hacen disparos confluentes 100%, pues van a tener zonas como, por decirlo así, con doble tratamiento. No pasa nada si algunos quedan así. La verdad es que poner láser indirecto no es lo mismo que ponerlo con una lámpara hendidura. El nivel de control que van a tener es menor, es un ojo muy curvo, muy pequeño. Entonces, o sea, si no les queda así perfecto de láser en patrón, no hay ningún problema. Pero sí hay que tratar que sea. Yo en general trato que sea de medio disparo la distancia entre uno y otro. Pero es mejor que les queden de más a que les queden de menos, porque si les quedan muchas zonas sin tratamiento, eso también es causa de que no tengan respuesta. ¿Alguien más tiene alguna Docs, pregunta? sí, Ok, yo tengo una ajá. pregunta. Respecto a la miopía como complicación, bueno, sobre todo para la doctora Zaira, el seguimiento, ¿han tratado de utilizar algo que disminuya la progresión de la miopía? No sé, como por ejemplo el Allianz, la atropina o algo. O en esa cuestión, ¿qué opciones tenemos? Am, bueno, ese es como un poco otro tema y no, o sea, sí, los pacientes prematuros con o sin retinopatía y con o sin tratamiento tienen más probabilidades de tener defectos refractivos altos, no solo miopía. Y para la miopía, pues tenemos varias opciones de tratamiento, no solo la atropina. La verdad es que a mí en particular no me encanta la atropina, eh, por, porque creo que la evidencia, aunque es mucha, es inconsistente. O sea, hay estudios que mostraron como que era wow, y luego cuando se intentaron replicar, no se ha podido No replicar funciona. los Ujú. resultados en otros lugares, ¿no? Entonces, sí creo que tiene su lugar en el tratamiento para disminuir la velocidad a la que progresa la miopía, porque no todos los pacientes van a ser candidatos a los otros tratamientos, como son los armazones, que no tengo ninguna relación comercial, pero ahora hay dos marcas en México que las están manejando y creo que ya viene otra, que son los Steles, que son de Essilor, ay, no me acuerdo ahorita, no fue el nombre de cómo se llaman los de Zeiss, pero de la casa comercial Zeiss también hay unos lentes de Amazon para disminuir la progresión, porque no es para frenar la miopía, o sea, nada ha demostrado frenarla en realidad, ningún tratamiento. Y Ok. la otra opción son los lentes de contacto de uso diario, que en nuestro país solo están disponibles de la casa comercial Cooper Vision, que se llaman MySight. Y creo que en otros países hay otra compañía que vende también algún lente de contacto blando para uso de control de miopía. Y ahora viene también la ortoqueratología, que es Ujú. el uso de lentes Los lentes de contacto, ¿no? rígidos durante Ujú. la noche y en el día no se los coloca. La verdad, yo ahí estoy un poquito más escéptica, pero tengo que confesar que porque no es un tema que yo domine. O sea, en general creo que en nuestro país el oftalmólogo no tenemos una formación muy fuerte en lente de En el contacto. área de, ajá, contacto. Pero, por ejemplo, he tenido la oportunidad de platicar con colegas oftalmólogos pediatras en Brasil y en Brasil está prohibido, o sea, en Brasil la única figura profesional que puede prescribir lentes de contacto es el oftalmólogo. Entonces, pues el oftalmólogo sabe mucho del lente de contacto porque son los únicos que lo prescriben. Entonces, sí tengo algunos colegas que me decían que ellos sí lo usan y que sí funciona por esto, por aquello y por el otro. Entonces, ahora también viene la casa comercial Cooper Vision con opciones de orto K. Tiene sus riesgos, tiene un poquito más de efectos adversos reportados, como en general esta estrategia. Entonces, yo personalmente, la que más me gusta es el lente de contacto blando, o Ok. sea, el MySight, pero es súper caro. Entonces, pues sí, también el acceso al tratamiento, o sea, de todos los tratamientos, ese es el más caro. Entonces, a veces también el acceso al tratamiento, pues no va a ser posible. Y yo creo que hay candidatos, o sea, hay pacientes candidatos para todo. O sea, aunque, por ejemplo, a mí ese es el que más me gusta porque digo, es que ahí estoy segura cuándo se lo ponen, cuándo no se lo ponen,
O sea, lo peor que puede pasar es que se lo hayan puesto unas horas y yo creo que es muy difícil que un papá después de que gasta ese dinero lo tire a la basura sin que se lo ponga. Puede pasar que se rompa, puede pasar, ¿no? Con la manipulación y así, pero bueno, es un día, además son de un solo día, entonces solo pierdes el tratamiento de un día, no lo de un mes o lo de 3 meses. Pero también hay pacientes que o no se van a dejar nunca poner un lente de contacto o que su miopía ya llegó a una magnitud que ya no son candidatos o que el astigmatismo es muy alto y estos lentes solo son esféricos y aunque les hagas equivalente esférico, su capacidad visual no es la óptima con el equivalente esférico. Entonces, estos son pacientes que puedes usar alguna otra estrategia, como Mm, los lentes de armazón o combinar estrategias incluso. O sea, sí tengo pacientes con atropina, no es que no la use, pero generalmente no es mi preferencia de primera elección para esto. único. Ok. Doc Dávila, acá en nuestra población, digamos, ¿cómo le ha ido con esa cuestión? Darles de la cuestión de Eh, refracción, de ajá, de usomotropina. tratar de ralentizar la progresión, como nos comentaba la doctora. Mm, Mira, llevo poquito yo estoy en el Hospital de la Mujer, ahí valorando los prematuros de Puebla, y Ok. la verdad es que no les puedo dar seguimiento más allá del año. Número uno, porque los que han ido han visto que realmente tengo un oftalmoscopio indirecto y no tengo más. Tú tienes una Red Cam Shuttle, ¿no? Está ahí, pero desde que llegué pedí la capacitación porque la intenté prender, intenté hacerlo y Yo te no funciona. enseño. No, Tú ni siquiera. invítame, yo te digo cómo hacerle. Ok, sí, Enséñenos a doctora. todos. Sí, cuando guste la intentamos usar, pero bueno, la intenté conectar y ni siquiera prendió. Entonces, y eso lo informé A lo mejor le inmediatamente cuando falta, llegué. Yo a creo lo que le mejor falta le algo. falta alguna parte. Ajá. Mándame fotos luego. Entonces, ok, Oye, ¿no has hablado con Luis? Porque Luis era el que usaba el equipo ahí, ¿no? ¿No conoces a Luis hasta Ramírez? sí lo conozco de vista. Ok. Ya no está ahí. Y no tengo oportunidad de hablar con él, pero hasta donde sabía, no, tampoco lo usaba, lo que me decían los neonatólogos. Ujú. Yo sí vi muchas fotos que él tomaba. O sea, a lo mejor se descompuso. Puede ser, bueno, pero lo Probablemente. vemos. Ajá, entonces, no tengo algo más, no tengo manera de refractarlos, de darles un seguimiento a largo plazo. Entonces, no, esa parte sí, desconozco, no es mi área de experiencia. Eh, ya esa parte, en dado caso, a nivel particular, incluso yo lo refiero con un optometrista para checar la cuestión de la graduación y corroborarla, pero pues al final de cuentas no es algo a lo que a lo mejor yo me dedico mucho a tratar errores refractivos en población pediátrica. Ok, va. Muchas gracias. ¿Quién más va a venir de tu hospital a rotar, Bricia? Pues no sé, doctora. Había alguien más, ¿no? Que pidió rotación, ¿o no? Ah, Paula, sí, Paula. Ah, sí. Pero Muy me bien. comentó que para el siguiente año, doctora. Seguro que nos Ah, acercamos. hasta el 226. Ah, sí, es cierto. Yo me acuerdo. Te dejaron la vara bien alta, Paola, ¿eh? Ujú. Lo bueno es que va a pasar mucho tiempo, pero Bricia lo ha hecho muy bien. Esperemos igualarla. Ujú. Muy bien. Y la verdad, una muy buena representante. Espero que si alguna vez tienen inquietudes son bienvenidos, aunque sobre todo los que son R2, a lo mejor tienen más chance de rotar en el R3. Este, pues acá los esperamos si alguno tiene inquietud por ver este mundo macabro de la oftalmología pediátrica. Tú eres retinólogo, Alberto, supongo, ¿verdad? Sí, 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 soy retinólogo y llegué a la cuestión de rock por azares del destino, pero vaya, también me gusta y pues en general, desde este lado de la retina trato de hacer lo que se puede. Está súper bien. Eso habla muy bien de ti, ¿eh? No a todos los retinólogos les gusta el rock, de hecho a muy poquitos. Y yo estoy de acuerdo contigo en que sí, o sea, esto te tiene que gustar porque debes de pensar que estás poniendo un granito de arena, ¿no? Sí. Listo. Pues yo creo que ya, Fer, ¿no? Ya para que vayamos a Sí, dormir, que ya creo que ya no hay preguntas. Muchas gracias a los dos por su tiempo, doctores.
Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, doctora, por su tiempo. Un gusto de conocerlos a todos. Un gusto, Alberto. Un gusto, doctora. Estamos en contacto Chao. y nos Sí, vemos luego. claro, Ustedes. en lo que los pueda apoyar ahí andamos. Gracias, Chao. doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctores. doctor. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Se quedan, por favor, los demás.